Textura. Algo que le iba a decir ahorita, un ejemplo, se dice, tenemos como conocimiento que el agua y el aceite no ligan. Entonces, aplicando aquí la textura o el collage o la técnica mixta, ¿cómo funcionaría el óleo y la acrílica? Esa técnica mixta, ¿cómo funcionaría? Pero no digan nosotros, háblalo. Dilo, porque ella esta comenta con aquella, pero esta no habla. Dilo. Hablen. Bueno, cuando nosotros fuimos a visitar el museo Casa Luzón, Bella. nosotros observamos muchas obras a lo que no era permitido tomarle fotos. Y nosotras vimos una mezcla, o sea, textura, o sea, una mixta, donde utilizaban papel, clavos, acrílico y también se veía como un granizo. Se veía en las pinturas. O sea, era una mezcla del óleo, el acrílico, la acuarela, que, o sea, la combinación. Esa obra de Chico Mendoza, nosotros hemos hecho innumerables recorridos de la modalidad en arte con ese mismo propósito de que ustedes puedan interactuar, conocer, visualizar, interpretar, pensar, analizar. Cuando estén en el aula, sepan, cuando a mí me toca viajar afuera, la primera semana lo que yo voy a ir al museo, al Metropolitan, al MoMA, de todo, para ver, luego interpretarlo a mi manera. Dice Pablo Picasso que cada obra es hija de su tiempo y madre de sus sentimientos. Entonces tienes que aprenderlo, todo es importante. A veces tú ves que van y yo lo primero que le digo, cojan confianza, no vengan, no tomen esto como una oportunidad de salir del aula y a caminar y a mirar. Aprovechen, porque recuerden, como yo le digo a los estudiantes, esto no es para mí. De esto es lo que ustedes se están preparando, de lo que ustedes piensan vivir. Ah, yo no hice su tarea. No, usted hizo su tarea. Yo hice la mía, que estoy cumpliendo aquí, que cumplo mi tiempo completo. Porque de eso que ustedes están preparándose para formar lo que ustedes piensan vivir. Entonces, yo puedo decir todo lo que yo quiera aquí, pero ustedes es que ponen el límite donde ustedes quieran llegar, investigando, socializando, interpretando, practicando. Yo puedo decir lo que sea, pero ustedes que tienen que poner su parte. El maestro del 10%, el 90% lo buscan ustedes. Porque ustedes lo que se están formando, uno lo que está orientando. Y calificado para después hacer una evaluación. Entonces, como vuelvo atrás, la técnica de acrílica se puede, cuando nos piden un trabajo rápido, podemos hacerlo en técnica y podemos empezar con acrílica y terminarlo en óleo, funciona. Pero viceversa, no funciona. No es que no se pueda hacer, se puede hacer. Pero a lo largo del tiempo, la durabilidad no es recomendable porque si es fácil el óleo en la acrílica, perfectamente. Pero cuando es el aceite, que es la acrílica arriba del aceite, no es que no se haga, se puede hacer, pero no es recomendable y da problemas con el tiempo. Y el que compra una obra, recuerden que hay obras que tienen miles de años y lo que se puede claquear, pero se puede restaurar y volver a remontarla y darle vida más útil, más visual, la textura, la técnica, la estética, volverla a remontar otra vez en la restauración. ¿Qué significa claquear? Que se cuartea. Que se cuartea, ve que con el tiempo empiezan a cuartearse. Aunque hay técnicas con cola, que uno inventa con materiales extrapitóricos, que uno lo puede hacer desde el principio, cuando uno quiere crear alguna sensación visual, alguna técnica, diferentes técnicas uno lo puede hacer, pero con el tiempo, ese cartero cuando tiene 20, 30, 40 años, usted ve que se entero se cuartea, porque la pintura tiene su tiempo de vida útil. Aquí tenemos tenemos el collage, sabemos lo que es el collage, sabemos. La textura, hay dos tipos de textura. Recuerden que hay una que es palpable, textura, y una que es óptica, que es la que vemos desde lejos, la textura, y es la que ponemos en la mano. Aquí, alto relieve. Cuando hablamos de alto relieve, ¿de qué se trata? Alto relieve. Y bajo relieve. Sí, cuando se ve alto relieve, en una superficie plana, y bajo relieve cuando es bajito. A veces creamos textura, a veces con acerrín, que es un material tapitoso, con modeling paint, creamos textura para hacer la zona colonial y ver que se van en la textura, parte que sube, parte que baja. Primero se prepara
el lienzo y después se hace el trabajo encima. La técnica del grabado. ¿Conocen sobre la técnica de grabado? ¿Cómo funciona? El grabado. Grabado en madera, o sea, tallar. Como tallar y esculpir una cosa y grabar en otra. En los museos que Francia y los juegos, en el arte moderno, Sí. había un grabado. Y es, bueno, si mal no me acuerdo, el grabado era que estaba basado sobre un metal, sobre un metal. Que, vamos a decirle, como si fuera letra su nombre, por así decirlo, impreso en el metal que se puede ver de lejos. Sí, pero cuando esto es relación a la palabra grabado. 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 El grabado había un pedazo de madera que estaba tallado básicamente. Se notaba como una figura de como de dimensiones, pero un grabado, porque los grabados son aquellos que se pueden hacer en arquitectura, las típicas cosas que vemos ahí, en ese grabado como de hombres caminando y así, son tipos de grabados. Ahora el estampado, los diseños, eso se conoce como estampado, que es un modelo. De que siendo un tipo, no es que es el modelo, pero sepa que se me entienda mal la idea. Ya que mi compañero a veces no está muy, se confunde con el tema, pero yo estoy segura que ellos saben más o menos. Sí, pero tenemos que hacer la diferencia de lo que es grabado, de lo que es escultura y lo que es tallado. El grabado se halla cuando, por ejemplo, las crucitas, que tienen algunos alimentación, eso tiene nombres, así. Eso sí es grabado, ¿verdad? Eso es, hay diferentes tipos de grabado. Un ejemplo, esta es una plancha. Hay que a mí se me olvidó, hay un aparatico que se llama gubia. En la gubia, tú le das la vuelta, tiene cinco cuchillas diferentes que se llaman incisiones. Entonces depende de lo que tú quieras trabajar en tu plancha. Tú primero haces el boceto o haces el dibujo y después tú agarras tu gubia y haces el diseño. Recuerde que la parte que se trabaja es la parte que se queda grabada. La parte que tú no trabajas, la parte plana, es la parte que se queda blanca. La parte que trabajamos es la parte oscura. Entonces por eso se llama grabado, porque ahí métele un tórculo, que es una prensa. Primero se entinta, se pone el papel y luego se le hace presión, por eso se dice grabar. Se le hace la prensa para que se quede grabado lo que tú estás ahí. Después de intentar la plancha, se graba y entonces queda, cuando tú extraes el papel, entonces lo extraes, entonces ve lo que quedó grabado ahí. Ahora, en una ocasión, ustedes, no sé si hemos oído a Miguel Ángel, el famoso Miguel Ángel, David de Miguel Ángel, alguien preguntó que por qué se podía sacar ese Miguel Ángel una figura bestial tan perfecta de un simple pedazo de mármol. Le preguntaron a Miguel Ángel, ¿cómo usted hizo eso? De un simple pedazo de mármol, ¿cómo usted pudo lograr sacar un David de Miguel Ángel tan perfecto? Y Miguel Ángel le contestó, el David siempre estaba ahí. Lo único que yo hice fue sacarlo, pero siempre estaba ahí. Yo lo que hice fue sacarlo. ¿Cómo? Por técnica. Tenemos que aprender a diferentes tipos de técnicas. Recuerden las digitales. Ahora mismo tú coges una obra y la tienes en lienzografía o litografía y tú la haces en lienzo, la misma pintura, los mismos colores y todo. Y eso de hecho ha dañado hasta el mercado. Porque tú no puedes tener una obra original por el valor que cueste, por la persona que lo hizo, por su gran trayectoria. Entonces tú agarras y la imprimes con los permisos, la imprimes y ya tú tienes una obra parecida. Pero es una litografía o una lienzografía. En tu casa de ese tipo. Hablamos de la bajo relieve. Miren, esa obra es de mi autoría. De la técnica que hemos mencionado hasta ahora, yo puedo percibir ahí como 3 técnicas. De las que hemos mencionado, perciban de esas 3 técnicas. De las que hemos mencionado. ¿Cuál ustedes pueden percibir ahí? El ancho Es una. Ahí Seguimos. está la técnica mixta. 2. Bien. Pero, ¿dónde te refieres? Aquí abajo. ¿Dónde está la técnica mixta? Arriba. Ok. ¿Qué tú aprecias ahí? Yo aprecio pedazos como de papel. Ajá.
pedazos de papel colocados en la parte de arriba. ¿Qué tú puedes visualizar de esos papeles? ¿Qué se- Estructuras, Sí. ¿De qué? ¿Tú relacionas? ¿Qué material? como libro. Periódico. Sí. Se puede. Llevamos dos. ¿Cuál más? Y partiendo de eso mismo, pero yo no sé qué mencionar el coreano. El collage. Collage. Van tres. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? De la que No vimos. tiene, o sea, como acrílico. Tiene acrílica. También. ¿Qué más? Está hecha en acrílica. Sí, pero la mezcla con el óleo. No tiene óleo, porque ahí también existe la otra técnica del grabado. Eso es periódico. Recuérdate que el óleo es aceite. Sí. Tú ahora mismo estás pintando y te puedes ir a Estados Unidos y volver. Y dejas los tubos destapados. No pasa nada. Lo que se puede secar la yala, tú la ya. Pero la acrílica no. La acrílica es a mí. Ese trabajo, ustedes lo ven así. Pero es súper incomodísimo. Porque primero tú tienes que preparar la tela, el lienzo, poner el periódico, pasarle pintura arriba, esperar que se seque, pasarle 2 o 3 manos y después coger una manguera y empezar a lavar, a estrujar. Es muy trabajoso trabajar y quitar, lavar hasta que quede lo último para ver qué fue lo que se grabó en el lienzo. Y después que se grabó en el lienzo, ese tipo de textura, miren que es un periódico. Entonces usted ve como artista qué le indica la obra de un punto de partida, donde yo agarro la obra, le doy vuelta, la pongo al revés, la pongo derecha, la pongo vertical, la pongo horizontal, donde me dé un punto de partida. Entonces yo inicio y uso y empleo una creatividad, lo que la obra me diga que indica. Casi casi siempre las obras mías son espontáneas. Está bien, yo puedo decir que son una marina, pero yo primero creo la base, la textura. Ahora hay otra ahí. Hay más, todo lo que han mencionado ha sido positivo sobre la obra. ¿Qué más podemos visualizar? La montaña, ¿cómo están hechas? La montaña. La montaña tiene. Según lo que se ve visualmente, ¿están hechas con pinceles? Sí, pero tiene como, o sea, como unos trazos. ¿Cómo se llama eso? Como si fuera un puntillismo, pero más. Hay puntillismo por ahí, lo vamos a ver más adelante. Pero más abierto, no específicamente en ese punto. Yo los traje los materiales, ahorita se lo voy a para que no se distraigan, eso lo vamos a dejar, maestra, cuando quede 15 minutos, 20, me avisan para entonces ponerle todos los trabajos, para que ustedes le pongan la mano, lo vean, pregunten. Pero primero vamos con la teoría y tiene un poco de práctica ahí de calzoncillo, ¿no les parece eso la técnica de espátula? Sí, ¿Ustedes saben lo que es la técnica de espátula? eso era lo que quería decir, que los trazos no eran realmente precisos en el mismo punto, sino eran más. Sobre todo esta parte está hecha con espátula. Está la técnica de espátula. ¿Saben lo que es espátula? Es como la plana que usan para mezclar, pero nosotros es pequeño. Entonces en vez de usar pincel, nosotros mezclamos con la espátula. Yo se lo voy a mostrar ahorita con la espátula y la pegamos. Nada de pincel. Ahí no hay nada de pincel. Bueno, sí, en la matica. Pero después todo lo demás es con espátula. Entonces ahora sino que es gruesa, no puedo decir que esa obra es gruesa, porque la mayoría, las obras que yo he visto que trabajan con espátula y eso, tienen una textura gruesa. Alto relieve. Textura en alto relieve y bajo relieve. Se podría interpretar, porque son los términos artísticos, que esta obra tiene, a pesar de que tiene diferentes fracturas, es decir, técnica, vamos a decir que está en bajo relieve. Cuando es alto relieve, cuando tú ves que todo sale, como decía la niña aquí, entonces se queda que ahí hay textura. Técnica mixta. Tenemos aquí espátula, alto relieve, bajo relieve. Tenemos aquí espátula, tenemos allá el collage, diferentes tipos de técnicas. Entonces, para nosotros poder hacer ese tipo de técnica, tenemos que tener los conocimientos. Debemos de inventar todo. Después que nosotros nos nutrimos de conocimientos teóricos, tenemos que llevarlo a la práctica, porque recuérdense que no hay práctica sin teoría, ni teoría sin práctica. Porque si usted es maestro, ¿cómo usted le va a enseñar a los estudiantes lo que usted no sabe? Que ya lo repetí varias veces, tiene que empaparse, inventar mucho, porque todo es un límite. Ahora mismo usted me busca 20 artistas dominicanos y usted me pone las obras de Leo, solamente por el estilo que él ha creado, que ha cultivado,
que ha madurado, que ha perfeccionado. Yo te digo, ese Guido Pérez, ese Cándido Vidó, ese Ramón Oviedo, ese Luti Muñoz, ese Silvio Ávila, ese Joel Bonelli, ese Joaquín Rosario, ese Víctor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se crea el estilo. ¿Cómo se crea un estilo? Forma, volumen, color, investigación continua. Que ya tú te das a conocer, sea por los colores, o sea por la forma, o sea por el tipo de elemento, de imagen que tú, o colores que tú necesitas que tú empleas. ¿Alguna pregunta? ¿Voy muy rápido o mal paso? Ok. Ahora, hay dos tipos de técnicas, bidimensional y tridimensional. Cuando hablamos de bi, ¿qué significa bi? Dos. Dimensiones. Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí de esos dos? Que a nivel de cánones, ¿qué? A nivel de cánones significa medida. ¿Por qué es bidimensional esa técnica? ¿Por qué? Dos dimensiones. Dos dimensiones. ¿Cuáles son? Altura y anchura. Van a tener que Bernarda y Juan quitarme más de muro, yo no puedo.